Buenos días a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de Rialboneso de nivel 1 y vengo a presentaros la tercera clase virtual de este curso académico 2015-2016 de esta primera evaluación. Es la clase virtual correspondiente a la semana del 26 de octubre al 30 de octubre y en ella vamos a estudiar el tema 3 del bloque temático 1 de asignatura de tecnología, titulado Planificación del proyecto tecnológico, los temas 6 y 7 del bloque temático 1 de la asignatura de matemáticas de la primera evaluación, titulados porcentajes y proporcionalidad. Y también vamos a ver el tema 4 del bloque temático 1 de ciencias naturales de la primera evaluación, titulado los movimientos de la Tierra. Para ello, como viene siendo habitual, lo vamos a apoyar en una presentación PowerPoint, donde iremos viendo en cada diapositiva los puntos más importantes de cada una de las respectivas asignaturas. Recordad que si queréis visionar estas tutoriales virtuales en directo, pues se llevan a cabo para nivel 1 los lunes a eso de la 1:30 y para nivel 2, si estáis interesados también, pues se llevan a cabo los jueves por la tarde a eso de las 6 de la tarde. Vamos a ver si acaba de cargar la presentación PowerPoint. Recordaros, mientras tanto, pues que podéis seguir mandando vuestras consultas a través del campus virtual, donde os atenderé encantado de cualquier duda que podáis tener, o bien de estas diapositivas, bien de los ejercicios que tenéis al final de cada evaluación, o cualquier otra duda que os pueda surgir a lo largo del estudio de este curso. También, pues recordaros que estas clases virtuales se llevan a cabo semanalmente y que se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso académico. Vamos a empezar con esta primera evaluación, pero continuaremos también con la segunda y la tercera. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación PowerPoint, donde vamos a ver estos temas que hemos comentado anteriormente y que habéis podido ver en la programación de esta primera evaluación. Empezamos por la asignatura de tecnología, el tema 3, planificación del proyecto tecnológico del bloque temático 1. La planificación de las diferentes operaciones de la producción se lleva a cabo en esta etapa y el proyecto tiene una secuencia de actividades en este caso. En primer lugar, planificar las diferentes operaciones de la producción. En segundo lugar, identificar los materiales, componentes e instrumentos en el contexto del proyecto. Y en tercer lugar, ejecutar la producción de acuerdo con la planificación. Uno de los diagramas muy importantes en esto de la planificación de los proyectos tecnológicos es el que se denomina diagrama de Gantt, que es una de las formas más cómodas de representar un proceso de planificación. Está compuesto por un eje vertical donde se establecen las actividades del trabajo a ejecutar y muestra también el tiempo de dedicación previsto para las tareas determinadas y se puede producir este diagrama con una hoja de cálculo de manera muy sencilla. El primero de los pasos sería planificar las diferentes operaciones de la producción. En este punto se realiza la descripción de las tareas comprendidas en la operación. Tiene cabida el conocimiento y el cálculo detallado de la producción, tiene también una fase de organización del trabajo y también el establecimiento de los procedimientos de control. En la segunda de las etapas sería la organización del trabajo. En este punto hay que conocer muy bien los materiales que se van a utilizar, saber cómo se pueden cortar, doblar, pegar los materiales a utilizar, cuáles son sus propiedades, qué técnicas son apropiadas para hacer el uso de ellos, cuáles son las posibilidades de combinarlos entre sí y otros aspectos importantes como, por ejemplo, saber si tenemos la capacidad necesaria para hacer el trabajo o debemos de solicitar la mano de una empresa externa para poderlo realizar, evaluar también las necesidades y conocer los tiempos que se necesitan para cada tarea. La etapa 3 consistiría en el control de calidad, que se definen como los mecanismos y acciones para detectar la presencia de errores en el proceso de producción. De esta forma, una vez fabricado el objeto, se puede comprobar si se adapta a lo deseado o no. Y también advierte de fallos, o bien en el producto, o bien en los materiales y las materias primas, o fallos en los trabajadores o incluso en el cálculo de los costes. La se realiza bien utilizando procesadores de texto para poder escribir la memoria, con el uso de hojas de cálculo para poder calcular un presupuesto o, por ejemplo, con la ayuda de programas de dibujo para realización de planos y maquetas del proyecto. En este caso, el paquete informático pues, puede ser o un Microsoft Office, que es el más popular, o un OpenOffice, que es algo menos popular que el anterior, pero que tiene un carácter gratuito, mientras que el primero de ellos necesita el pago de una licencia.
Con esto hemos por finalizada la asignatura de tecnología y pasamos a estudiar los temas 6 y 7 de la asignatura de matemáticas del bloque temático 1 de la primera evaluación, es decir, los porcentajes y la proporcionalidad. Una forma de expresar un número como fracción de 100 es lo que se calcula o se denomina como tanto por ciento o porcentaje. Para poder calcularlo, se multiplica la cantidad por el número que se indica antes del tanto por ciento y se divide entre 100. Para calcular el porcentaje multiplicamos, sin embargo, la cantidad por la expresión decimal de dicho porcentaje. También, por ejemplo, podría ser un cálculo cualquiera de las dos formas, o bien la primera o la segunda que os acabo de comentar. Respecto al aumento y disminución porcentual, pues son unas fórmulas que vienen detalladas en el temario y que se centran en el índice de variación, que es el número por el que se multiplica una cantidad inicial para obtener la cantidad final tras una variación. En el caso de que aumente, es decir, que esa variación sea a la alza, el índice de variación será igual a 1 más la variación porcentual. Mientras que si disminuye a lo largo de ese proceso, el índice de variación será igual a 1 menos la variación porcentual. Recordad que el aumento porcentual se define como la cantidad por 1 más la variación porcentual y la disminución porcentual sería la cantidad por 1 menos la variación porcentual. Recordad que la variación porcentual es el porcentaje partido por 100. La razón de dos cantidades se define como el cociente de las dos cantidades medidas sobre una misma unidad, es decir, metro con metro, centímetro con centímetro, pero nunca podemos dividir metros entre centímetros. Cuando estas dos razones forman una igualdad, se dice que existe una proporción. De esta forma, una proporción es la igualdad entre dos cocientes, es decir, A partido por B es igual a C partido por D, que, como ya dijimos, cumple siempre que A por D sea igual a B por C. En este caso serán fracciones equivalentes. Si en una razón al aumentar una cantidad, la otra también aumenta, se dice que la proporcionalidad es directa, por lo tanto serán directamente proporcionales. Mientras que si una de las cantidades aumenta, la otra disminuye, se habla de proporcionalidad inversa o inversamente proporcionales. Para poder resolver la regla de 3 simple directa, el mecanismo de cálculo es siempre y cuando sean las magnitudes directamente proporcionales. En este caso se colocan los dados a ambos lados de forma que coincidan la misma magnitud una debajo de la otra. Y una vez hecho esto, se multiplican los números contiguos a la x en diagonal y se divide el resultado por el número que está en la diagonal de la x. Es decir, se multiplica en aspa. Y por último vamos a estudiar ahora la asignatura de Ciencias Naturales, donde vamos a ver únicamente el tema 4, los movimientos de la Tierra. Que fundamentalmente en el caso de la Tierra son dos, la rotación y la traslación. La rotación es el movimiento que realiza la Tierra sobre su propio eje y tarda un día en hacerlo, es decir, 24 horas. Y la traslación es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol y tarda un año aproximadamente en hacerlo. Exactamente, tarda 365 días y 6 horas. Por ello, los años tienen 365 días y una vez cada 4 años tenemos un año bisiesto. Y luego también otro punto importante de este tema son los puntos cardinales que los utilizamos para orientarnos o localizar un lugar. Tenemos el este, el oeste. El este sería la parte derecha del mapa, el oeste la parte izquierda del mapa, el norte y el sur. El norte sería la parte superior del mapa y el sur la parte inferior del mapa. También tenemos en este tema lo que se definen como coordenadas geográficas, que son la longitud, la latitud. La longitud es la distancia angular que existe en un punto cualquiera de la superficie terrestre al meridiano de referencia, sería el meridiano de Greenwich. Y la latitud es la distancia angular que existe entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el ecuador. Al ser medidas angulares, estas medidas se miden en grados. Los meridianos serán los círculos máximos que pasan por los polos, es decir, líneas imaginarias verticales en la Tierra, y los paralelos serían los círculos formados por la intersección de la esfera terrestre con un plano perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Se toma como meridiano de Greenwich como origen. Los usos horarios son las 24 áreas en las que se divide la Tierra. Se llaman así por tener forma de uso bilar o gajo de naranja. Están centrados en los meridianos múltiplos de 15 grados. Se sincronizan los relojes de una región al mismo tiempo de solar medio con la ayuda de estos usos. Y la Tierra gira de oeste a este. Por ello, la hora se debe de adelantar al ir del oeste al este y atrasar al ir del este al oeste. Los solsticios son dos, el de verano y el de invierno. El de verano tiene lugar el 22 de junio, que es el día más largo del año en el hemisferio norte, donde la insolación es máxima al alcanzar el punto más bajo, el Sol.
Indica el fin de la primavera y el comienzo del verano, mientras que el solsticio de invierno tiene lugar el 21 de diciembre, es el día más corto en el hemisferio norte, la insolación es mínima e indica el fin del otoño y el comienzo del invierno. Y en el hemisferio sur, pues es justo al revés. El solsticio de invierno tiene lugar el 22 de junio y el solsticio de verano tiene lugar el 21 de diciembre. El equinoccio es la época en la que encontramos el sol sobre el ecuador y los días son iguales en duración de las noches. Pues en el caso del hemisferio norte, el 20-21 de marzo tendremos el equinoccio de primavera y el 22-23 de septiembre el equinoccio de otoño. Bueno, pues con esto daremos por finalizada esta tercera clase virtual de la primera evaluación del curso académico 2015-2016, perdón. Espero que os haya sido de ayuda para poder determinar cuáles son los puntos más importantes de los temas tratados. Y recordad que si tenéis cualquier duda, pues siempre podéis poneros en contacto conmigo o bien a través del correo o del campus virtual. Un saludo y mucho ánimo con el estudio y nos vemos aquí la semana que viene. Hasta luego.